Nuestra empresa está creando una nueva estrategia comercial para aumentar las ventas de mercado, maximizar la fidelidad de la marca y mejorar los activos intangibles. Para cumplir con estos objetivos, necesitamos diseñar un logotipo que solo tenga 7 líneas rojas. Confío en que podrán ayudarnos con este delicado asunto. Pues claro. Walter será quien dirigirá el proyecto. Walter, podemos hacerlo, ¿verdad? Sí, por supuesto. Anderson es nuestro experto en el trazado de líneas rojas. Lo hemos traído aquí para que comparta su opinión profesional. Un placer. Yo soy Sandra y les presento a Justine, nuestra especialista en diseño. Hola. Necesitamos que dibuje 7 líneas rojas, todas ellas perfectamente perpendiculares, algunas de color verde y otras transparentes. ¿Es posible? No, me temo que no eso nos no es... precipitemos en dar una respuesta, Anderson. Tenemos todo el día para desarrollar el proyecto y tú eres un experto. El término línea roja indica que el color debe ser rojo. Dibujar una línea roja de color verde bueno, si bien no es exactamente imposible, está muy cerca de ser imposible. Eso no quiere decir que sea Me imposible. refiero a que es muy posible que hayan algunas personas que, digamos, sean daltónicas y no vean que el color de las líneas marca la diferencia. Pero estoy convencido de que el público objetivo de su proyecto no se compondrá únicamente de estas personas. Entonces sí que es posible. Voy a simplificar. Una línea puede dibujarse con cualquier tipo de color, pero si quiere tener una línea roja hay que usar el rojo. ¿Y si la dibujamos de azul? Pues seguirá sin funcionar. Si usamos el azul, las líneas serán azules. ¿Y a qué se refería con lo de dibujar líneas transparentes? Deje que le explique. ¿Sabe lo que es transparente? Sí, claro. ¿Y lo que significa una línea roja? Espero no tener que explicárselo. Claro que no. Bien, hay que dibujar líneas rojas con color transparente. ¿Podría describir cómo se imagina el resultado final? Venga, Anderson, ¿hemos vuelto a la guardería? ¿Quieres que Señores, llame a Mike por de favor, recoger? no perdamos el tiempo en discusiones absurdas. Tenemos una tarea y la tarea es simple y clara. Así que si tienes alguna pregunta específica, hazla. Sí, tú eres el experto. Vale, dejemos de lado el color por un momento. ¿También había algo relacionado con la perpendicularidad? 7 líneas, todas perpendiculares. ¿A qué? ¿Todo o entre ellas? Usted es el que sabe de líneas perpendiculares. Por supuesto que lo sabe, es un experto. 2 líneas pueden ser perpendiculares, pero 7 líneas no pueden ser simultáneamente perpendiculares entre ellas. Se lo mostraré. Esto es una línea, ¿vale? Sí. Y si añadimos aquí otra, ¿es perpendicular con la primera? Pues... Sí, sí es perpendicular. ¡Exacto! Espere, aún no he terminado. Y ahora una tercera. ¿Es perpendicular con la primera? Sí que lo es, pero no cruza con la segunda línea. Ambas son paralelas, no perpendiculares. Pues es verdad. Ahí lo tiene. 2 líneas pueden ser perpendiculares. ¡Tengo una idea! ¿Qué le parece? Eso es un triángulo. No son líneas perpendiculares y hay 3 en vez de 7. ¿Por qué son azules? Sí, yo también iba a preguntarlo. Porque tengo un rotulador azul. Esto es solo un ejemplo. Pues ahí lo tienes, las líneas son azules. ¡Ponlas en rojo! Eso no solucionará el problema. Si no lo intentamos, nunca lo sabremos. Dibújalo en rojo, a ver qué pasa. No tengo un rotulador rojo, pero estoy completamente seguro de que si usamos el rojo, el resultado seguirá siendo el mismo. Antes dijiste que solo se puede dibujar líneas rojas con rojo. De hecho, lo tengo aquí anotado. ¿Y ahora vas y las dibujas en azul? ¿Quieres llamar a esto líneas rojas? Creo que ya lo entiendo. Usted no se está refiriendo al color, sino a esa otra cosa. ¿Cómo se llama? ¡Perpendicularidad! Por favor, ¿podemos centrarnos en el proyecto? ¿Qué es lo que nos impide realizarlo? Geometría. Olvidémosla. Tenemos una misión, 7 líneas rojas. No son 20, solo son 7.
Anderson, lo entiendo, eres un experto en un campo limitado, pero sinceramente no creo que trazar 7 líneas sea tan complicado. Exacto. Propongo una solución. Cualquier fallo sería terrible. Y no te ofendas, pero ¿quién mejor que tú para saberlo? Eres el experto. Vale, ¿y si les dibujo 2 líneas rojas perfectamente perpendiculares y luego dibujo el resto con tinta transparente? Serán invisibles, pero las dibujaré. ¿Qué te parece? Sí, adelante. Sí, pero que al menos 2 sean verdes. Oh, y tengo otra sugerencia. ¿Puede dibujar una de las líneas en forma de gatito? ¿En qué? ¿En forma de gatito? La investigación de mercado indica que a nuestros clientes les gustan los animalitos, así que sería genial si... No. ¿Por qué? Mire, claro que puedo dibujar un gato. No soy un artista, aunque puedo hacerlo. Pero ya no será una línea, será un gato. Una línea y un gato son 2 cosas diferentes. Un gatito, no un gato. Un gatito, pequeño, mono, tierno. En cambio, los gatos son No hay más... ninguna diferencia. Anderson, al menos escúchala. Ni siquiera he terminado de hablar y ya le estás diciendo que no. He pillado la idea, pero es imposible trazar una línea en forma de gato. ¿Y qué tal un pájaro? ¿Qué tal si revisamos? Sí, son 7 líneas rojas, 2 rojas, 2 verdes y el resto transparentes. ¿Es correcto? Sí, Perfecto. Pues entonces, si no hay ninguna duda más... Oh, casi lo olvido. También tenemos un globo rojo. ¿Sabes si podrá inflarlo? ¿Qué tengo que ver yo con los globos? Es rojo. Anderson, ¿puedes o no puedes hacerlo? Es una pregunta sencilla. Sí, claro que puedo hacerlo. pero- ¡Excelente! Organiza todos los preparativos. Nosotros cubriremos los gastos. Iremos a la ubicación e inflaremos el globo. Bien, hemos terminado. Gracias a todos. ¿Puedo hacerle una última sugerencia? Cuando infle el globo podría hacerlo en forma de gatito. Por supuesto que puedo. Puedo hacer lo que sea. Puedo hacer cualquier cosa. Soy el experto.